Capítulo 460. Cueva. Este pedazo de llanura salada parecía estar cubierto de nieve. La mayoría era blanca. Había charcos y agujeros en el suelo, que se formaron después de que la nieve derretida. En el suelo blanco, cristales de sal salían del suelo como corales. Cada cristal tenía un tono de color diferente, azul o rojo. A primera vista, esto parecía un sueño etéreo. Sin embargo, aquellos que conocían este lugar no podían esperar a irse. Aunque la sal estaba en todas partes, esta sal era venenosa. Los humanos y los animales que la consumieran morirían. Durante mucho tiempo fue una zona de peligro conocida. Mucha gente dijo que cualquiera que entrara moriría. El pueblo chilú incluso dijo que aquí fue donde murió la bestia de sal. Cualquiera que entrara estaría invadiendo su lugar de descanso y sería castigado. Era un área mística. Fue cuando alguien atravesó este lugar y descubrió las minas de sal cuando el área se volvió bulliciosa. Crepitar, crepitar, crepitar. Suaves crepitaciones provenían de los charcos poco profundos en el suelo. Xiao Xuan vio un pilar de cristal naranja que sobresalía de la superficie del agua. Tenía el aspecto delicado del cristal común, muy claro. El pilar de cristal parecía un brote que brotaba del suelo, creciendo y ramificándose hacia arriba. Su superficie se había vuelto más traslúcida que transparente ahora. Además, tenía una capa de escarcha. Había dejado de crecer al alcanzar la mitad de la altura de un humano, similar a las otras flores de sal en este lugar. La única diferencia era el color. Esta era una de las flores de sal florecientes. En otros charcos había más flores de sal. Había verde, rojo y algo negro. Aunque era hermoso, relacionar este lugar con las historias solo les envió escalofríos por la columna vertebral. Vámonos. Estarás bien siempre y cuando no te los comas, dijo Zheng Luo. Oyeron crujidos aplastantes debajo de sus pies mientras pisaban la capa de sal. Era mucho más fuerte que caminar sobre la nieve. Dejaron atrás cristales de sal aplastados en pedazos. Los trozos se rompieron en migajas. Las migajas se molieron en polvo. El equipo fue hacia un terreno más alto cuando pudo para evitar los huecos en el suelo. Sus botas a menudo estaban mojadas y formaban una capa de sal cuando se secaban. También era sal venenosa. ¡Huellas! Duo Kang señaló en una dirección. Las huellas estaban bien conservadas en esta área. Incluso en clima cálido, la sal no se derrite como la nieve. Aproximadamente 200 personas, no más de 300. Las huellas se formaron hace no más de 4 días. Wacha conocía muy bien las salinas y podía hacer estimaciones basadas en las huellas en la sal. Debe ser un nuevo grupo de reclutas de la tribu Fox. Esto no parece algo que ambas tribus dejarían atrás, dijo Susha, después de mirar las huellas. La gente de la tribu Fox marchaba en formaciones ordenadas, mientras que la tribu del bosque Shen tenía tropas más desordenadas que esto. Por lo tanto, estas huellas no fueron dejadas por ninguna de las tribus. No nos detendremos esta noche. Seguiremos con el viaje, Gritó Zheng Luo. En el pasado, ellos querrían enfrentarse a sus enemigos en condiciones de salud óptimas, por lo que definitivamente descansarían incluso si viajaban. Sin embargo, después de escuchar a Xiao Xuan, Zheng Luo cambió de opinión. Sin sopa caliente, sin gachas calientes, todos solo comían carne seca, que se había endurecido con el frío. Podían oler sal por donde quiera que iban. Aparte del rugido del viento, solo oían el crujido de la sal bajo sus pies. Al menos los vientos no eran fuertes esta noche, ni estaba nevando. Era mucho más tranquilo que las últimas noches. Esta calma parecía animar a todos a relajarse, pero Zheng Luo seguía apresurándolos para que todos estuvieran alerta en todo momento. No se quejaron. Todo lo que sabían era escuchar al jefe. El jefe no les haría daño. Al mismo tiempo, dentro de las minas de sal, varias personas de las tribus Fox y Shen Forest estaban en una discusión dentro de la cueva de sal, vestidas con gruesas pieles. Esta era la cueva de la tribu Fox. La sal dentro de esta mina estaba en capas. Una capa de roca, una capa de sal, una capa de roca, luego una capa de sal. Sin embargo, normalmente cavaban hasta la siguiente capa antes de que una capa estuviera terminada. Hace un tiempo,
Finalmente encontraron algo. Tampoco lo esperaban. Después de pensarlo mucho, decidieron aliarse con la tribu del bosque Shen. La gente del viento de la montaña tenía un temperamento extraño. A la tribu Fox nunca les cayeron bien, mientras que Flaming Horn y Tae estaban demasiado cerca. Si uno lo sabía, el otro eventualmente lo sabría también. Por eso, después de eliminar a los tres, la tribu Shen quedaba. Aunque la gente de Shen a veces era arrogante, en relación con el cristal de fuego, eran lo suficientemente inteligentes como para retractarse de su arrogancia por el momento. En este momento, 6 de las personas de mayor rango de cada tribu estaban sentadas juntas. Había varias piezas de cristales de fuego del tamaño de un ojo en el centro. Esto es lo que desenterraron hoy. Hay mucho más en el fondo, pero cuanto más profundo es, más difícil es la minería. Es posible que no podamos extraer todo sin suficiente tiempo. Tenemos miedo de que Flaming Horn y Tae lleguen antes de que hayamos terminado, Dijo un hombre, con rostro áspero, vestido con una piel marrón y el pelo ondeando a su alrededor. Era de la tribu Shen. Según nuestras fuentes, Viento de la Montaña podría haberse aliado con Flaming Horn y Tae, y es probable que vengan a tomar las minas. Aunque hemos reclutado más gente con sal, todavía tenemos que reforzar nuestras defensas. ¿La gente de Flaming Horn no es fácil de repeler? Dijo el jefe Fox. el clima está así, y aún así vienen. Preguntó el hombre de la tribu Shen con incredulidad. Si realmente vienen en esta ventisca, entonces deben conocer el secreto del cristal de fuego. La agonía pintó el rostro del jefe Fox. Ya le dolía el corazón por tener que distribuir la mitad de los cristales a Shen. Si no fuera por el hecho de que necesitaban ayuda para defenderse de otras 3 tribus, no lo hubieran hecho. No pueden distribuir más cristales a nadie más. La gente de Shen tenía la misma opinión. Un sonido extraño resonó desde afuera de la cueva, acercándose al grupo. Uno de los hombres de la tribu Shen levantó un brazo. Un destello gris apareció y se posó en su brazo. Era un pájaro, posiblemente un tipo de bestia temible, pero no era grande. El pájaro sacudió sus plumas, como si estuviera temblando por un segundo. Luego le gritó al hombre de la tribu Shen. El rostro del hombre de la tribu Shen cambió. La gente de Tae se está acercando a las minas y ha pasado las salinas. Deben saber sobre los cristales de fuego. Si la gente de Tae viene, entonces Flaming Horn debe estar cerca también. Viento de la Montaña debe haber descubierto los cristales de fuego la última vez y los unió. Según mis estimaciones, llegarán a las minas el día después de hoy, Dijo el jefe Fox después de algunos cálculos mentales. El día después, El hombre de la tribu Shen dijo en voz baja. me temo que habrá un cambio drástico en el clima en 3 días. Tenemos que cambiar nuestros planes. Los hombres de la tribu Fox también estaban frustrados. Ya habían hecho varios planes y tenían todas sus estrategias militares establecidas. Sin embargo, todo esto se vio interrumpido por cambios climáticos repentinos. La tribu Shen siempre había sido sensible a los cambios en su entorno. Podían predecir cambios en el clima basados en los cambios en la flora del bosque. Si decían que el clima empeoraría en 3 días, sucedería. Es posible que no podamos detenerlos por la fuerza bruta, especialmente la pandilla de salvajes de Flaming Horn. El jefe Fox estaba estimando el poder total de las 3 tribus trabajando juntas. Entonces, ¿qué? El hombre de la tribu Shen frunció el ceño. Una dama sentada junto al jefe Fox tenía un brillo en sus ojos finos. Se rió tímidamente. No es un callejón sin salida. Todos miraron a la dama. Llevaba una piel de color rojo fuego, acariciando un zorro blanco en sus brazos. Los cielos seguramente cambiarán, pero no en 3 días. Dentro de 2 días habrá un cambio drástico. Como de acuerdo, el zorro gritó cuando terminó su frase. 2 días? ¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? La gente de Shen era escéptica. No tienes que saber cómo lo sé, pero te aseguro que habrá un cambio en 2 días. Su tono era calmado, confiaba en sus palabras. Entonces, si el clima cambiará en 2 días, ¿cuál es tu solución? La solución es simple. Dijo lentamente. Los humanos no pueden detener el cambio climático.
Cuando eso suceda, tendremos que vivirlo o encontrar un lugar para escondernos. Aquí en las minas de sal, solo hay un lugar para esconderse, dentro de las cuevas de sal. ¿Quieres decir? Todos entendieron. Las únicas cuevas eran las que las 5 tribus usaban para minar. Así que el único lugar para esperar el mal tiempo serían las cuevas de las 5 tribus. Sin las cuevas, cuando llegue el viento de la montaña, el cuerno ardiente y Taige, ¿dónde se esconderán cuando llegue el desastre? Entonces destruimos sus cuevas. Los ojos de todos brillaron con emoción. Tai llegará al menos pasado mañana. El cuerno ardiente y el viento de la montaña definitivamente serán lo mismo. Mañana destruiremos sus cuevas. Cuando lleguen, solo tenemos que proteger nuestras propias cuevas. Las cuevas son fáciles de defender pero difíciles de penetrar. Se bloquearán afuera. Una vez que cambie el clima, incluso si quieren destruir nuestra cueva, no tendrán tiempo, dijo el jefe de la tribu Zorro. Sí. Los ojos de la mujer se entrecerraron mientras sonreía, asintiendo en señal de acuerdo. Pero, si destruimos las cuevas de las 3 tribus, ¿dónde se quedarán nuestros refuerzos? Preguntó el miembro de la tribu Shen. Que se queden en la cueva de los Shen por el momento. Ambas tribus podemos enviar guardias para vigilarlos. Lo más importante es que protejamos este lugar. Dijo la mujer. Estaba bien para ellos dejar que los reclutas se quedaran en su cueva temporalmente. Por los cristales de fuego, la tribu Shen estaba dispuesta a dejar entrar a extraños en su cueva de sal. Pero si las 3 tribus se apoderan de la otra cueva, ¿Y qué si lo hacen? Si realmente se apoderan de la cueva, deben haber sufrido muchas muertes y heridas ya. ¿De qué hay que tener miedo? Dijo la mujer. 5 cuevas, 3 serán destruidas. Tienen fuertes defensas aquí. Incluso si esa cueva hubiera caído, la mayoría de las muertes allí serían sus reclutas, no sus propios zorros. También era un método para recortar las fuerzas de las 3 tribus. Era algo bueno, y así se tomó la decisión. Sin embargo, no sabían que una de las tribus no operaba con lógica regular. Esa tribu estaba viajando durante la noche. Capítulo 461. Destrucción. Bajo el cielo nocturno, una fila de personas se apresuraba por las salinas. El suelo crujía como si un animal estuviera moviéndose adelante. La noche era oscura, pero la tropa no encendió fuego. Zheng Luo inicialmente quería usar las rocas brillantes de Shao Xuan para iluminar el camino. Incluso los guerreros totémicos avanzados no podían funcionar bien en una oscuridad casi total. Sin embargo, las rocas brillantes serían muy obvias en esta noche oscura desde lejos. Shao Xuan se ofreció a liderar. Después de caminar un rato, comprendió qué tipo de terrenos se debían evitar o eran más peligrosos. Tenía claro hacia dónde se dirigían también. No había luz, pero Shao Xuan tenía su visión extraordinaria. Podía ver claramente el terreno, los charcos y las flores de sal. Con Shao Xuan al frente, los demás no se preocupaban de que pudieran golpear una flor de sal o pisar un charco poco profundo. Si alguien tropezaba y accidentalmente ingería algo de sal en el suelo, moriría. Entonces sus planes se irían al sur. Shao Xuan mantuvo la velocidad que habían mantenido durante el día, liderando el camino al frente. Después de un poco de escepticismo inicial, Zheng Luo finalmente se relajó y lo siguió de cerca. La tropa viajaba en una formación muy estrecha y larga. Esto le recordó las veces en la tribu cuando los niños jugaban. La primera vez que salió a cazar, también había viajado así con su lanza. Pero entonces estaba corriendo por su vida. Esto era solo viajar. Se detuvieron a descansar un rato. Shao Xuan distribuyó 1.000 grano púrpura por persona. No podían encender fuego, por lo tanto, no podían hervir la papilla. Todo lo que podían hacer era masticar y tragar el grano seco. En la naturaleza, los guerreros también habían comido granos crudos, por lo que lo habían hecho antes. Era solo un grano. Además, era crudo. Masticarlo daba un sonido crujiente. Sin embargo,
El grano púrpura hizo que los guerreros se sintieran mucho mejor, en comparación con el consumo de los granos dorados. La fatiga y la ansiedad de viajar todo el día, más las preocupaciones que tenían con el clima cambiante, se suavizaron y calmaron. Sentían como si estuvieran inmersos en un baño caliente. Las oleadas desordenadas del poder totémico en ellos volvieron a estar ordenadas. Nadie habló, pero el ambiente se aligeró. Todos estaban mucho más alerta. Sus mentes ya no estaban nubladas por caminar a través de las salinas. Vamos. Dijo Heng Lo. Xiao Xuan tragó un poco de agua fría y lideró al equipo hacia adelante. El cielo se fue aclarando lentamente. La sal blanca contrastaba fuertemente con el suelo. Temprano por la mañana en las minas de sal. Los jefes de la tribu Zorro y el bosque Shen habían enviado a su gente a las cuevas de sal del Cuerno Ardiente, Tayé y el Viento de la Montaña para destruirlas. El terreno de las minas de sal era una colina. No era muy alta, pero ocupaba una gran superficie. Después de que las 5 tribus se hicieran cargo, dibujaron fronteras para los territorios de cada tribu y comenzaron a minar. No había acantilados altos donde comenzaron a minar. Cuando minaban, las 5 tribus eran delicadas y meticulosas para garantizar la calidad. Incluso la gente del Cuerno Ardiente, una tribu ampliamente conocida por ser ruda y violenta, se volvió extrañamente cuidadosa al manejar la sal. Las rocas en las minas se volvían más duras cuanto más profundo cavaban, mientras que las rocas en la superficie se rompían fácilmente. La primera capa de sal estaba cerca de la parte superior, por lo que la boca de la cueva de sal estaba en la superficie. La segunda capa de sal estaba bajo tierra y se distribuía a través de diferentes túneles. Huacha y su equipo solían minar bajo tierra porque la sal de la superficie ya se había extraído. En este momento, en la parte superior de la cueva, había un grupo de personas que consistían en las tribus Zorro y Shen, además de otros refuerzos de otras tribus. Tenían grandes martillos y herramientas afiladas como cinceles de pie en la cueva. Hoy, lo que tienes que hacer es derrumbar esta cueva. ¿Entendido? Gritó un miembro de la tribu Zorro. Entonces, ¿qué pasa con la sal de adentro? Uno de ellos mostró una cara de pena. Habían recibido mucha sal desde su llegada, solo que las tribus Zorro y Shen no los dejaban entrar a la cueva. ¿Sal? Nuestro jefe distribuirá tus porciones. Te llamamos aquí, por supuesto que nos aseguraremos de que obtengas tu parte. Te hemos dado mucha sal estos últimos días, ¿no? ¿Hubo algún problema con la calidad de la sal? Preguntó un miembro de la tribu Shen, molesto. Bueno, no. La sal que recibieron en realidad era mejor que la que solían consumir. Sin embargo, después de un tiempo, ya no estaban satisfechos. Era la naturaleza humana volverse codiciosa. El líder, de pie en un lugar alto, observó a todos, burlándose en privado de su ingenuidad. También estaba molesto por su avaricia. Sin embargo, el jefe dijo que es posible que ni siquiera vivieran después de la batalla. Así que estaba bien mantenerlos contentos por ahora. Recomponiéndose, la persona en la cima le indicó a su gente que trajera una caja de madera. En su interior había trozos de sal roja y blanca. Todos tenían estructuras moleculares complicadas. Toda esta sal se extrajo cerca del suelo. En comparación con la sal del techo, estas eran unas pocas clases más bajas. Sin embargo, para los forasteros que no sabían nada mejor, esto era suficiente para hacerlos babear. Era mucha sal, Si pueden derrumbar esta cueva hoy, esta sal será suya. dijo el comandante. Cuando escucharon esto, la mayoría de los miembros de las tribus se arremangaron en preparación para trabajar duro. Al mismo tiempo, se preguntaban cómo podrían obtener más sal de las tribus Zorro y Shen después del colapso de la cueva. ¿Deberían arriesgarse a robar algo? Para aliviar sus preocupaciones, el comandante envió a sus subordinados a distribuir la mitad de la sal. Si pudieran completar la tarea sin problemas, el resto de la sal de la caja sería suya. ¡Boom! La cara de un hombre musculoso se enrojeció mientras balanceaba su martillo sobre una roca. El resto de la gente comenzó a enfocar su poder tótem también,
pisando fuerte en el suelo o golpeando sus herramientas hacia abajo. Truenos resonaron a través de las tierras. Las minas de sal estaban dentro de la región del salar, pero sus alrededores no eran tan planos. Había rocas peculiares, altas y bajas alrededor. Todas ellas tenían una fina capa de cristales de sal. Si bien no eran venenosas, tenían una textura áspera y eran demasiado pequeñas para ser cosechadas. Las 5 tribus no se molestaron en cosecharlas. Incluso las tribus reclutadas no lo querían. ¡Bum! ¡Bum! Las cuevas retumbaban continuamente. No solo esta parte, era lo mismo en las otras 2 cuevas. Granos ásperos de sal rodaban por las paredes mientras éstas temblaban. En la boca de la cueva de sal de los zorro, el jefe zorro sostenía a la dama que llevaba a su zorro en sus brazos con alegría en los ojos. Todo va bien. Mientras sus cuevas se derrumben, incluso si llegan, se congelarán. La dama también estaba contenta. Sin embargo, el zorro en sus brazos de repente se estremeció. Todo su pelaje se erizó a la vez. Parecía una bola de pelo expandida. ¡Wow! El zorro luchó y saltó de sus brazos, queriendo correr hacia la cueva. Luego pareció vacilante en el cielo, inseguro de si debía moverse. ¿Qué pasa? Preguntó el jefe zorro. La dama también tenía curiosidad. Entonces recordó algo y rápidamente levantó la vista al cielo, jadeando. Quizás el cambio está llegando antes de lo esperado. Esa era la única razón por la que su zorro tendría esa respuesta. El jefe zorro se inquietó por la noticia. Miró al cielo. El sol estaba bloqueado por una capa de nubes. A su alrededor, la brisa era suave y no estaba nevando. El aire era más cálido que ayer. Todo parecía tranquilo, tal vez inquietantemente tranquilo. Incluso las aves traídas por la tribu del bosque Shen se estremecían en sus nidos construidos en lo alto de una cueva. Estaba reaccionando igual que el zorro, negándose a salir. ¿No sería malo que el clima cambie antes de lo que pensamos? Dijo el jefe. La dama también lo pensó. Habían comenzado la destrucción de las 3 cuevas. Estas personas trabajaron duro con la perspectiva de más sal. Tal vez las cuevas se derrumbarían en mediodía. Sin embargo, tenían que destruir completamente el lugar porque una cueva ligeramente colapsada aún no sería un problema para las tribus, especialmente para la gente fuerte de los cuernos ardientes que podían despejar obstáculos rápidamente. No debían permitir que esto sucediera. Dile a la gente de la cueva de los cuernos ardientes que trabaje más rápido. Envía 50 personas más allí, dijo el jefe a alguien cercano. Sí, señor. Las personas que reciben órdenes fueron a la cueva de los Shen de al lado para instruir a los hombres de las tribus reclutados que estaban durmiendo, enviándolos a la cueva de los cuernos ardientes. En la cueva, las partes cercanas a la boca de la cueva ya se habían derrumbado. Todos estaban trabajando para destruir más partes. Las rocas aquí son difíciles de romper, dijo un hombre balanceando su martillo, deteniéndose para secarse el sudor. Sí, se está volviendo más difícil a medida que profundizamos, dijo otro. Cállate y ponte a trabajar. Rugió un hombre de la tribu Shen observando a los trabajadores. Los hombres de las tribus Zorro y Shen estaban aquí para vigilar a estos reclutas. Si no custodiaban el lugar, fácilmente podrían ser engañados. Por eso el guardia que vigilaba las tierras salpicadas de rocas se dio la vuelta para ayudar a vigilar a estos trabajadores también. Justo en ese momento, en las tierras fuera de las minas, hubo un rugido furioso. La cara de Zheng Luo se contorsionó de rabia. Acababa de llegar con sus hombres y vio a esta gente destruyendo la cueva de sal de su tribu para entrar sin ser detectado. Había intentado reprimir su ira. Ahora que estaban lo suficientemente cerca, ya no podía contener el fuego. No solo Zheng Luo, todos los demás también estaban enojados. Capítulo 462. Mata. El ejército de los cuernos ardientes se dividió en 3 equipos, dirigiéndose sigilosamente hacia las minas de sal. Cada equipo estaba dirigido por experimentados guardias de las minas de sal que estaban familiarizados con los caminos ocultos. Esto fue para que la gente de las minas no pudiera verlos. Aunque los guardias de los cuernos ardientes fueron obligados a salir, las trampas que colocaron aquí no habían sido retiradas.
Había evidencia de que otras personas activaron estas trampas. Su ventaja era que estaban familiarizados con el terreno rocoso. Podían caminar aquí con los ojos cerrados ya que era su parte de las minas. Ahora, los 3 equipos estaban cerca de las minas. Su éxito se debió a su experiencia y a que la gente estacionada en las minas estaba enfocada en la gente que destruía la cueva. Tercero, las aves que normalmente vigilaban en el cielo estaban lo suficientemente inquietas como para esconderse en sus cuevas. Por supuesto, la razón más importante, las tribus Zorro y Bosque Shen no esperaban que la tribu de los cuernos ardientes llegara tan pronto. La ira reprimida de Zheng Luo explotó en un segundo. Él lanzó el ataque primero. Sus pupilas se dilataron con su emoción y el poder tótem se extendió por todo su ser en un segundo. Sus músculos se ondularon mientras los patrones tótem fluían como lava. Su furioso ceño fruncido era amenazante. Saltó hacia adelante con un salto gigante, su cuerpo cargando hacia adelante como un cañón encendido. Granos de sal en el suelo volaron en su estela. Sus ojos querían muerte, cortando un cuchillo de bronce ancho agarrado con fuerza. Tal poder solo se había visto en una bestia del bosque, mostrando los dientes. Con un frío brillo desde la punta de la hoja, se podía escuchar un silbido cuando su cuchillo cortó el aire. Sonaba como la forma en que el viento cortaba las ásperas formaciones de arena antes de una tormenta. La persona más cercana a Zheng Luo era un guardia de la tribu Zorro. Como la cueva se estaba derrumbando en la boca, cambió de puesto para pararse sobre una roca fuera de la boca. Cuando escuchó a Zheng Luo, se giró e hizo un gesto para protegerse, pero fue demasiado tarde. La hoja se le clavó en la cintura. Había un débil olor a sal. En el siguiente momento, la hoja había salido de su espalda. Tal poderoso tajo no encontró ninguna resistencia. La hoja ahora estaba manchada de sangre. La violencia estaba en el aire. La persona que fue cortada por la mitad colapsó, sus ojos aún llenos de terror e incredulidad. Después de su primer asesinato, Zheng Luo no retractó su cuchillo. Navegando en su impulso, cortó horizontalmente para cortar el torso de otra persona. La cuchilla tampoco encontró resistencia, cortando al otro guardia por la mitad. Se podía notar lo poderosos que eran sus movimientos. La sangre hizo que las piezas de sal en el suelo se volvieran más brillantes. El olor a sangre flotaba en el aire, trayendo consigo un escalofriante aura asesina. La repentina escalada de eventos hizo que los otros miembros de la tribu que supervisaban a los trabajadores y los trabajadores que destruían la cueva se congelaran de shock. Los supervisores perezosos estaban llenos de shock. ¿No dijeron que los cuernos ardientes y los otros 2 solo llegarían mañana? ¿Quién carajo dijo eso? Cuando miraron hacia arriba, se encontraron con un par de ojos mortales, idénticos a los de un depredador voraz del bosque. La gente de las minas de sal, aterrorizada, gritó: Cuernos ardientes. Es la tribu de los cuernos ardientes. Los hombres que estaban sentados, de pie, todos de la tribu Zorro y Bosque Shen, rápidamente tomaron sus armas para luchar. Duo Kang, que se dirigía hacia las minas de sal desde otra dirección, tenía un hacha en la mano. El hacha estaba llena de la furia de su dueño, como si estuviera chispeando con electricidad. Al encontrarse con el miembro de la tribu Shen más cercano, el oponente bloqueó con su espada. La muñeca de Duo Kang se sacudió. La trayectoria del hacha cambió su ángulo, y su hoja afilada se estrelló contra el brazo de su oponente. Si el tipo no se hubiera movido, su torso habría sido cortado por la mitad. Duo Kang desvió la espada y cortó al hombre ahora desarmado de nuevo. Rugió con todas sus fuerzas. No me importa de qué tribu seas, ¿no robaste las minas de sal? ¡Mata! ¿Cómo te atreves a destruir nuestras cuevas? ¡Mata! 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 Estaba furioso cuando vio sus minas colapsadas. Los guerreros de la tribu Cuerno Flameante soltaron un grito de guerra peculiar. Todos los guerreros que se escondían en silencio ya no tuvieron que reprimir su furia. Alzaron sus armas y cargaron como maníacos. ¿Te atreves a robar nuestras minas? Mata. ¿Te atreves a destruir nuestras cuevas? Mata. Mata.
¿Qué? ¿No eres de los Zorro o Shen? ¿Solo te reclutaron para ayudar? Me tomas por idiota. ¿Qué es esa cosa roja y blanca que tienes en la mano? Carne, esa es maldita sal. Probablemente la tomaste de nuestras minas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Minando mineral? Ah, pero estás destruyendo la cueva al mismo tiempo. Ni siquiera los idiotas harían eso. ¿Crees que te voy a creer? Mata. Las batallas por territorio y recursos se regían por una regla. Si no mueres tú, muero yo. Los granos de sal blanca y roja esparcidos por el suelo ahora estaban salpicados de sangre. La batalla escaló a la violencia máxima en un abrir y cerrar de ojos. La gente que rompía las otras dos cuevas también escuchó la batalla, pero dudó en ayudar. Si iban, ¿qué harían si llegaban las tribus Taihé y Viento de Montaña? En fin, había mucha gente en las cuevas Zorro y Shen. Ellos ayudarían. El jefe de la tribu Shen se sorprendió. ¿No debería Cuerno Flameante estar viajando junto con Taihé? Rara vez enviaban pájaros para observar a la tribu Cuerno Flameante, a menos que los pájaros pudieran volar muy alto. Esa gente de Cuerno Flameante, increíblemente poderosa, simplemente derribaría sus pájaros. Sin embargo, la gente de Taihé era fácil de observar, así que observarlos significaba también entender el movimiento de Cuerno Flameante. ¿Pero qué demonios era esto? ¿No vieron a Viento de Montaña? Taihé todavía se apresuraba a cruzar las salinas. ¿Por qué Cuerno Flameante estaba aquí tan pronto? El jefe Shen no pudo evitar arrepentirse de no haber enviado pájaros para observarlos. ¿O no estarían tan indefensos ahora? Estaba a punto de enviar refuerzos cuando se congeló porque vio que la tribu Zorro no estaba tomando medidas. Algo pasaba. Miró a los pájaros acurrucados en la esquina. Luego levantó la vista hacia el cielo. El cielo ha cambiado. Tan pronto, según sus predicciones, pensó que sucedería en 3 días. Ayer fue un día, así que el clima debería cambiar en 2 días. Sin embargo, la mujer zorro había dicho que sucedería en 2. Por la mañana no pasó nada, así que esperaba que cambiara mañana. Había organizado muchas actividades para hoy. Parece que todos sus planes se arruinaron. La tribu Shen podía predecir el clima en función de las plantas circundantes. Ayer un grupo de guerreros Shen llegó para informar que las plantas de la jungla estaban mostrando cambios extraños. Temían que se acercara un gran desastre, o quizás algo que nunca habían visto antes. Miró a los pájaros haciendo todo lo posible para fusionarse con las paredes y entendió. Ni siquiera querían irse. ¿Cuánto más poderosos eran los humanos contra la fuerza de la naturaleza? Ya que el clima había cambiado, entonces no había necesidad de enviar a sus hombres. La gente de Cuerno Flameante definitivamente no detendrá el ataque. Por el bien de los cristales de fuego, solo podían apretar los dientes y renunciar a sus propios hombres. Si bien había sorpresas, su plan principal seguía en acción. El jefe Shen llevó a su gente a la cueva de la tribu Zorro y se aventuró más adentro. También hacía más calor dentro. Afuera de la cueva cayó la nieve. Nadie se había dado cuenta de que la temperatura estaba bajando. Se puso más frío muy rápido. No le dio a nadie la oportunidad de adaptarse. Muy pronto cayó más nieve del cielo. El viento comenzó a soplar, silbando mientras las corrientes de aire giraban en el aire, recogiendo los copos de nieve caídos y luego los arrojaban al suelo de nuevo. Xiao Xuan incluso pudo escuchar el suave golpe de la nieve lanzada contra las rocas por el viento. La sangre caliente salpicada alrededor se congeló a gran velocidad, rompiéndose en migajas al chocar con el suelo. El viento se intensificó a medida que trozos de nieve más grandes flotaban en el aire como gruesas cortinas de chifón. Las corrientes de aire se agitaron y retorcieron histéricamente, ocultando todo a la vista. Xiao Xuan concentró su peso en su tobillo. Luego saltó a un lado como un rayo mientras esquivaba un cuchillo. El cuchillo en su mano era tan rápido que había imágenes residuales en el aire, cortando hacia el cuello del otro tipo como un abanico abierto. Sin detenerse, Xiao Xuan dio un salto hacia atrás y el cuchillo de enfrente cortó donde estaba parado. Después de matar a otra persona, miró rápidamente al cielo con incredulidad. Algo anda mal. Algo está muy mal. Había una sensación inquietante y escalofriante, pero no por la caída de las temperaturas. Algo más.
Si bien el clima frío era preocupante, no era suficiente para causar esta sensación. Algo más estaba sucediendo. La nieve cayó más fuerte. Casi nadie podía abrir los ojos. El espacio entre el cielo y la tierra parecía estar lleno de puntos blancos. En el suelo, la sal y la nieve parecían iguales. Seguía haciendo más frío. En las vastas salinas, los charcos de agua poco profundos se congelaban rápidamente. Sin embargo, como si fuera primavera, las flores de sal crecieron de forma maníaca y se expandieron. Si Xiao Xuan estuviera aquí, habría visto cómo florecieron. Dentro de la cueva Cuerno Flameante, algunos de los trabajadores de otras tribus ya se habían rendido. En el pasado, por la sal, todavía hubieran luchado por sus vidas. Sin embargo, con cambios climáticos tan sin precedentes, entraron en pánico. Distraídos, su lucha se volvió defectuosa y al final, muchos fueron asesinados. La gente de Shen y Zorro, que estaba aquí, no vio que los refuerzos llegaran para ayudarlos y también estaban entrando en pánico. Apenas podían mantenerse con vida con la gran cantidad de guerreros de la tribu Cuerno Flameante. Termina esta batalla lo más rápido que puedas. Date prisa. Gritó Xiao Xuan. Desde hace un momento sintió una sensación de entumecimiento en el cuero cabelludo. Había una terrible sensación en su intestino. Capítulo 463. Cristales de fuego debajo. Cuando escuchó a Xiao Xuan, Zheng Luo explotó una vez más, moviéndose más rápido. Eran poderosos y crueles. En términos de aura y fuerza física, eran mucho más fuertes que sus oponentes. La tribu Zorro y Shen no envió más hombres aquí. Las primeras 400 personas en la cueva fueron rápidamente eliminadas. Algunos murieron, otros huyeron. Con la debilitación de la moral y el pánico, esta batalla no duraría mucho. En realidad, solo habían pasado 5 minutos desde que Zheng Luo cargó por primera vez aquí. 5 minutos ni siquiera eran suficientes para asar carne. Por lo general, a la gente no le importaban 5 minutos. Sin embargo, aquí, el tiempo parecía estirarse. La temperatura cayó rápidamente y el viento se agitó junto con la nieve. El sonido de la nieve golpeando el suelo se podía escuchar por todas partes. La suave caída inicial de los copos de nieve se había convertido en esto en tan poco tiempo. La sangre en el suelo se congeló rápidamente, luego fue cubierta con una nueva capa de nieve. La sangre roja y la sal se cubrieron a una velocidad identificable por el ojo. Todo el color desapareció al instante. Mirando hacia adelante, solo había un parche blanco. Algunos guerreros querían perseguir a los guerreros zorro que huyeron, pero los detuvieron. No los persigan. Muevan rápidamente las rocas de la cueva. Xiao Xuan gritó a la gente que estaba llena de adrenalina. Muevan las rocas. Gritó Zheng Luo. Los guerreros, con los ojos inyectados en sangre, jadeaban. Por costumbre, sacudieron sus armas para quitarse la sangre. Sin embargo, se dieron cuenta de que la sangre fresca se había solidificado en sus hachas y cuchillos. Ignorando la sangre, aparte de los médicos que se ocupaban de los heridos, al resto se les ordenó llevar las rocas a la boca de la cueva. Menos mal que llegaron temprano. Aparte de las partes cercanas a la entrada de la cueva, el interior estaba bien. Los guerreros levantaron la pila de rocas y las lanzaron hacia afuera. Pronto, al llegar más gente para ayudar, todas las rocas que bloqueaban la entrada de la cueva fueron retiradas. Aparte de la gran roca que se usaba normalmente para bloquear la entrada, el resto fueron retiradas. Zheng Luo primero llevó un equipo adentro para asegurarse de que no hubiera trampas o amenazas en el interior. Después de una revisión, dejó que todos llevaran a los heridos y a los muertos adentro. Estos guerreros muertos serían llevados de vuelta a la tribu para ser cremados después de esto. Esta era su tradición. Aunque hubo muertes y heridos, fue un número bajo. Tenían la ventaja. Después de que su gente se acomodó, Zheng Luo miró hacia afuera de la cueva. La densa nieve bloqueaba su vista. Duo Kang, tú te quedas aquí. Yo iré a revisar afuera con unas pocas personas.
Zheng Luo encontró a unas pocas personas para que lo acompañaran. Con la ventisca afuera, no sabían cómo estaban haciendo los Tai y los de Mountain Wind. Por suerte, escucharon a Xiao Xuan y aceleraron el paso. Ni siquiera descansaron por la noche. Mientras pensaba, Duo Kang inspeccionó el área y quiso hablar con Xiao Xuan. Sin embargo, no lo vio. ¿Dónde está el anciano? Duo Kang preguntó a los guerreros que estaban a su lado. El guerrero señaló hacia la cueva. Adentro, creo. Xiao Xuan ayudó a tratar a los heridos, ya que llevaba muchas hierbas y 1000 grain gold con él. Wacha y los guardias de la mina de sal viajaron a las partes más profundas de la cueva, y luego regresaron con un caldero de cerámica. También encendieron algo de leña que estaba almacenada adentro. Recogieron nieve limpia y cocinaron una olla de sopa con los granos que todos habían traído. Xiao Xuan puso un puñado pequeño de 1000 grain gold dentro. Con gente alrededor, no necesitaba vigilar la olla. Cuando llegó Duo Kang, Xiao Xuan estaba preparado para caminar más adentro de la cueva. Xiao Xuan, ¿cuánto tiempo crees que durará este clima? Preguntó Duo Kang. Xiao Xuan negó con la cabeza. No lo sé, pero sé que esto definitivamente no es el final del juego todavía. Tenemos que estar mentalmente preparados para lo peor. Duo Kang asintió. Sé que esto es solo el principio. Si no lo fuera, la gente de Fox y Shen no se esconderían en sus cuevas tampoco. La gente de Shen es la más sensible a los cambios climáticos. Xiao Xuan parecía querer decir algo, pero dudó. El corazón de Duo Kang se encogió. A menos que haya algo más. Tampoco estoy seguro. Solo tengo un mal presentimiento, dijo Xiao Xuan. Duo Kang no se atrevió a bajar la guardia. Cualquiera que hubiera experimentado múltiples roces con la muerte, tenía los sentidos más agudos. Si Xiao Xuan lo decía, debía tener sus razones, aunque no estuviera seguro de cuáles eran. Haré que revisen las tiendas primero, dijo Duo Kang. Después de que la tribu Fox y Shen ahuyentara a los guardias de Flaming Horn, habían allanado la cueva y se habían llevado la mayor parte de la comida. Solo quedaba este caldero de cerámica. Había varios aquí, pero todos estaban rotos ahora. El único que quedaba tenía una pata que faltaba. Wacha lo estaba usando ahora para la papilla y lo tenía apoyado en una roca. Cuando vio todo esto, Duo Kang soltó una serie de maldiciones, maldiciendo a todos los miembros de la tribu Fox y Shen, además de las tribus que fueron reclutadas para ayudar. Pronto, Zheng Luo llegó con el rostro solemne. ¿Cómo estuvo? Preguntó Xiao Xuan. La entrada de las cuevas se ha derrumbado, peor que la nuestra, dijo Zheng Luo. Debido a su repentina aparición, la destrucción de este lado fue interrumpida. Sin embargo, era trabajo habitual para las otras dos cuevas. Aunque solo fueron 5 minutos después de escuchar la batalla, incluso los supervisores participaron en el proceso de destrucción. Por eso hicieron más progreso allí. Por supuesto, si los Taige y los de Mountain Wind llegaran, simplemente podrían quitar las rocas derrumbadas y estaría bien. Debido a la llegada de Flaming Horn y el cambio en el clima, el trabajo en las dos cuevas también se detuvo. Olvídate del resto por el momento. Manda gente a vigilar la situación de allá. Repórtame inmediatamente si pasa algo. Zheng Luo delegó tareas. Esta misión de recuperar las minas por la fuerza no había sido nada suave. Tomar fue fácil, pero con un clima tan impredecible, era más difícil que luchar contra las tribus. Todavía estaba nevando y viajar será muy difícil en una tormenta de nieve. Las tribus Taige y Mountain Wind podrían no llegar a tiempo. Se turnaron para descansar y hacer guardia. Con este clima era imprudente atacar a las tribus Fox y Shen. Todo lo que podían hacer era esperar en sus cuevas. Decidirían una vez que llegaran Taig y Mountain Wind. Xiao Xuan hizo que Wacha lo llevara más adentro de la cueva. Quería explorar. Duo Kang y Zheng Luo lo acompañaron. El lugar donde Fox y Shen están extrayendo los cristales de fuego, ¿está debajo de nosotros? Si seguimos cavando hacia abajo, ¿también encontraremos los cristales? Preguntó Duo Kang. Es posible, dijo Wacha con anticipación. Ya que no tenemos nada que hacer, ¿por qué no empezamos a cavar? Si realmente encontraran algunos, podrían reponer rápidamente la energía de todos y serían más poderosos para la próxima batalla. Sin más demora,
Zheng Luo hizo que sus hombres fueran a la capa subterránea y eligieron un lugar para empezar a cavar. La perspectiva de los cristales de fuego era atractiva. Las rocas se vuelven más duras cuanto más profundo cavamos. Se volverá más difícil. No sabremos cuándo nos encontraremos con los cristales, dijo Duo Kang. No importa, aún tenemos que intentarlo. Zheng Luo también empezó a cavar con sus herramientas. Las herramientas de la cueva fueron llevadas, pero aún había un escondite de repuestos. Huacha fue a buscarlos. En el pasado, esto era para evitar que los guerreros desperdiciaran herramientas, consiguiendo una nueva solo porque su herramienta tenía un pequeño chip. Cuando limitó el suministro de herramientas, solo venían a él por herramientas nuevas cuando sus herramientas estaban dañadas sin posibilidad de reparación. Ahora, estas herramientas escondidas resultaron útiles. Caben hacia abajo. Si la gente Fox puede encontrar cristales, nosotros también podemos, dijo Duo Kang, agitando su pico. Definitivamente hay cristales de fuego debajo, dijo Xiao Xuan, sintiendo su presencia en el suelo. Las otras personas tenían diferentes sensibilidades a los cristales de fuego. Xiao Xuan simplemente era más sensible que el resto. Ni siquiera Zheng Luo podía sentir los cristales actualmente. ¿De verdad? Zheng Luo y Duo Kang miraron hacia arriba. ¿Qué tan profundo? Xiao Xuan caminó alrededor y luego pisó un punto. Esta parte es la más cercana, pero no puedo confirmar qué tan profundo está enterrado. No importa, mientras esté ahí. Zheng Luo rápidamente abandonó el cráter poco profundo que cavó y se acercó. Xiao Xuan no cavó, no porque estuviera holgazaneando, sino porque había una terrible sensación visceral que no podía sacudir, como una sensación de peligro. Sabía que debía haber una razón y siguió buscándola. Por eso, mientras Zheng Luo y el resto estaban cavando, Xiao Xuan se sentó sobre un montón de rocas de sal ásperas que habían desenterrado, pensativo y sintiendo lentamente la zona. Zheng Luo y el resto no le prestaron atención a su comportamiento. Había mucha gente aquí para ayudar. Zheng Luo y Duo Kang querían ayudar. Podían descansar si querían. El cielo se oscureció temprano en el día. Por la noche, la nieve en el suelo tenía la altura de la mitad de la boca de la cueva. ¿Dónde crees que están la gente de Taige y Mountain Wind? ¿Crees que murieron congelados en las salinas? Dijo Duo Kang, mientras comía la papilla. La mayoría de las herramientas de cerámica habían sido destruidas, por lo que no tenían tazones. Ahora usaban tazones hechos por Xiao Xuan de piedra. Estas piedras estaban hechas de rocas alrededor de la cueva. Las piedras no eran demasiado duras, por lo que era fácil. Había un poco de sal dentro, por lo que la papilla se volvió un poco salada. Después de beber su papilla, Duo Kang brincó 2 veces, frotándose las palmas. Este era el invierno más frío que había experimentado. Sin embargo, al segundo día se dio cuenta de que había sido ingenuo. El segundo día fue más frío que el primero. Cuando se levantó por la mañana, la nieve afuera ya tenía 3 metros de altura. Xiao Xuan, dijiste que la nieve podía cubrir casas enteras. ¿Era así? Preguntó Duo Kang, mirando el parche blanco. Es así, pero nunca lo he visto suceder de la noche a la mañana. Xiao Xuan también se sorprendió. Si esto continuaba, ¿qué pasaría? También se preguntaron cómo estaba la aldea. Capítulo 464. Aprieto. Las tribus Taige y Mountain Wind llegaron el tercer día después de la llegada de Flaming Horn. En ese momento, la capa de nieve en el suelo ya tenía 5 metros de altura. La ventisca se detuvo por un día, pero ahora comenzó de nuevo, más brutal que el primer día. El viento frío soplaba y silbaba, cortando sus rostros como cuchillos. Incluso los guerreros de Flaming Horn, autoproclamados endurecidos, no estaban dispuestos a salir a menos que fuera su turno de hacer guardia. Se refugiaron dentro de la cueva. La leña se estaba agotando en la cueva. Aparte de cuando cocinaban la papilla, quemaban poca madera. Zheng Luo llevó a algunos hombres a inspeccionar el área alrededor de las minas. Aparte de las otras 2 cuevas que ya estaban selladas por la nieve y las rocas gruesas, las cuevas de Fox y Shen estaban fuertemente vigiladas. Iba a ser difícil asaltarlas. No queriendo desperdiciar su mano de obra para nada, Zheng Luo regresó después de observarlas durante un rato.
Cuando Zheng Luo recibió la noticia de que Tae y Mountain Wind finalmente habían llegado, estaba sosteniendo el primer trozo de cristal de fuego que habían extraído. Estaba muy emocionado. Antes de que lo extrajeran, él y el resto ya habían sentido su presencia. Probaba que había cristales bajo tierra, solo que demasiado profundos, y la sal afectaba sus sentidos. Después de mucho esfuerzo, finalmente lo lograron. No podía mantener la calma. Taige, Una vez que escuchó al mensajero que había corrido, finalmente levantó la vista del trozo de cristal del tamaño de su uña y recuperó la compostura. A regañadientes, salió del agujero que cavaron y se lo pasó a Duo Kang. continúen cavando, iré a verlos, me pregunto cómo están. No te preocupes, jefe. Yo estaré ahí. Duo Kang tomó el cristal y no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Sus esfuerzos habían valido la pena. Toda su tristeza había desaparecido ahora. Xiao Fuan estaba perdido en sus pensamientos cuando la repentina llegada de Zheng Luo lo devolvió a la realidad. ¿Tae y Mountain Wind están allí? Xiao Xuan se levantó de la roca de sal y siguió a Zheng Luo. Zheng Luo miró a Xiao Xuan, pero no le hizo preguntas. Xiao Xuan no había sido el mismo en estos 2 días. Se sentó en la roca todo el día. Si nadie le hablaba, se quedaba sentado todo el día. Nadie sabía en qué estaba pensando. Una vez preguntó, pero Xiao Xuan respondió que estaba tratando de sentir algo. Si tenía resultados, se lo diría a todos. En la boca de la cueva, vieron a Tae y al jefe de Mountain Wind con 20 hombres. Todos tenían mal aspecto, con nieve pegada a sus cuerpos. Cuando vieron a Zheng Luo, los jefes de Tae y Mountain Wind se relajaron y sonrieron amargamente. Ustedes tienen mucha suerte de haber llegado antes, o habrían sido como nosotros. Los guardias de Flaming Horn en la boca ya les habían dicho a los jefes que habían llegado antes de lo previsto, el día que cambió el clima. Acababan de llegar cuando comenzó la ventisca. Por otro lado, el clima había cambiado cuando viajaron a través de las salinas, y ya habían tenido muertes y heridos entonces. Ni los miembros de las tribus ni sus ancestros habían encontrado un clima así antes. No solo había causado muertes y lesiones innecesarias, sino que también había retrasado su viaje. Se suponía que debían llegar ayer por la mañana, pero se habían retrasado un día, incluso después de viajar toda la noche. Después de que cambió el clima, fue difícil viajar a través de las salinas, especialmente cuando la nieve era espesa y hacía frío. Zheng Luo no explicó su suerte. Preguntó por las 2 tribus y le dijeron que, aunque hubo muertes y heridos, el número fue bajo. Simplemente no estaban bien, especialmente la gente de Mountain Wind, que vivía en una región mucho más cálida que Flaming Horn. Las montañas a menudo bloquean los vientos fríos y las tormentas. Incluso si nevaba apenas era nada. Por eso habían tenido más muertes que Taige, y por qué la cara del jefe ahora estaba muy sombría. ¿Y sus cuevas? Preguntó Zheng Luo. Cuando llevó a sus hombres, aunque las cuevas se habían derrumbado, pensó que podían mover las rocas y que debería estar bien. Si necesitan ayuda, podemos ayudar con las rocas. Sin embargo, las palabras de Zheng Luo hicieron que sus rostros se contorsionaran en una furia más profunda. Podía oír claramente cómo les crujían los dientes. ¡Al diablo con eso! Los bastardos de Fox y Shen esparcieron veneno de sal en nuestras cuevas. Rugió el jefe de Mountain Wind. El veneno de sal era un tipo de mineral de sal verde grisáceo en esta área. No se puede convertir en sal de mesa. Aunque no era fatal, liberaban un olor penetrante cuando se cocinaban. Causaba mareos y era desagradable. Por eso los mineros de sal normalmente los enterraban lejos si se encontraban con veneno de sal. No había muchas rocas de veneno de sal en la zona, pero se habían acumulado algunas a lo largo de los años. La gente zorro había extraído y cocinado veneno de sal en lotes. Las primeras 3 ollas de sal fueron esparcidas primero en la cueva del viento de montaña. Era culpa de ellos todo esto. Si no fuera por el viento de montaña enviando el segundo grupo de exploradores, esto no habría sucedido. Las siguientes 3 ollas fueron esparcidas en la cueva Tae. La gente Tae era buena usando hierbas, y a la gente zorro nunca les agradaron por eso. La última se suponía que era para la cueva del cuerno flameante. Sin embargo, el clima había cambiado antes de lo esperado. Debido al cambio de planes,
no pudieron esparcir más sal a tiempo. Esa fue la razón por la que, aunque faltaba mucha cosa en las cuevas del Cuerno Flameante, no tuvieron que sufrir por la sal. La sal cocida se disolvía en agua y luego se cocinaba hasta que formaba un líquido pegajoso. Esto se esparcía en las minas y cuando se secaba, se pegaba a la superficie de la sal. A menos que extrajeran toda la capa superior de la cueva, sería desagradable. En esta ventisca y la temperatura más baja que jamás habían experimentado, finalmente llegaron. Si bien no tuvieron que lanzarse a la guerra de inmediato, tampoco tenían un lugar donde quedarse. Las tribus Tae y Viento de Montaña habían llegado casi al mismo tiempo. Fueron a ver la cueva del Cuerno Flameante, pero no esperaban que no solo llegaran temprano, sino que también vivieran bien. Al menos sus condiciones de vida eran buenas, en comparación con las suyas. No querían mucho, solo un lugar para esconderse de los elementos y descansar. Sus hombres apenas podían caminar en línea recta. Si lucharan ahora, la mayoría moriría. Zheng-Luo frunció los labios, sin saber la suerte que tenía el Cuerno Flameante. La tribu Zorro debió haber sido la que esparció el veneno. Si no fuera por el clima, su cueva también habría sido envenenada. Entonces tendrían que enfrentarse al problema de limpiar una cueva derrumbada y de inhalar vapores venenosos. Gente tan malvada. Todos ustedes deberían entrar. Aunque va a ser un poco apretado, la cueva es lo suficientemente grande. ¿Tienen más leña en sus cuevas? Traigan algo, dijo Zheng-Luo. Al escuchar las palabras de Zheng-Luo, los dos jefes suspiraron y rápidamente dijeron: Voy a preguntar, traeremos si encontramos algo. El veneno ya se había filtrado en la sal subterránea. Iba a tomar un tiempo raspar la capa superior. Era mejor refugiarse allí con este clima. Zheng-Luo hizo que su gente les diera espacio. No importa qué, eran aliados. Ayudarles era lo mismo que ayudarse a sí mismos. Pronto, los jefes de Tai y Viento de Montaña trajeron a sus hombres. Cuando miraron las caras de la tribu Cuerno Flameante y luego miraron a su propio ejército desaliñado y deprimido, los jefes se frustraron. El odio hacia Zorro y Shen se profundizó en este día. Era un poco apretado para 3.000 personas en una cueva de sal. Si no fuera por el hecho de que tenían 2 capas profundas en la cueva, no podrían caber tantas. Abrieron paso para un camino que conducía al lado izquierdo de la entrada de la cueva. Esto facilitó la movilidad y las emergencias serían más fáciles de manejar. Así, todos estaban apiñados unos contra otros en la cueva. Tae y Viento de Montaña trajeron algo de leña. También tenían escondites que la gente Zorro no tomó. Trajeron todo lo que tenían. Sin embargo, aún no era mucho. Nadie sabía cuánto duraría este clima. Debían tener cuidado. Aparte de cocinar, no podían encender fuego. Gracias a Dios que el Cuerno Flameante tenía rocas brillantes para que no tuvieran que sentarse en la oscuridad. Había mucha gente y la cueva era profunda, por lo que el aire se hizo más delgado. Cuando cavaron las minas, este problema se resolvió con varias ventilaciones. Sin embargo, al principio, los Cuerno Flameante habían bloqueado estos agujeros debido a los vientos fríos. Ahora, con tanta gente, respirar se había vuelto más difícil. Se necesitó algo de esfuerzo para desbloquear estas ventilaciones debido a la capa adicional de nieve. Todavía hacía calor en la cueva, pero tenía un beneficio: hacía calor. Sin embargo, ¿qué es ese olor? ¿Quién se tiró un pedo? Hermano, ¿pisaste caca? todos habían estado viajando con prisa. Nadie se limpió mucho. Como resultado, tenían una capa de suciedad, incluso después de la lluvia de nieve. Ahora que descansaban en la cueva, más la mala ventilación del aire, el olor a sudor, pies, pedos y cuero animal se mezcló instantáneamente. Sin embargo, seguía siendo mejor que soportar el veneno de sal. Para la gente de Taige y Viento de Montaña, esta era la situación más cómoda que habían tenido desde que cambió el clima. Como la gente del Cuerno Flameante y Tai se conocían, rápidamente comenzaron a charlar. Aunque generalmente peleaban, en general habían tenido una relación de cooperación. Ahora que estaban juntos en un desastre, se sentían como camaradas. Alguien comenzó a maldecir a las tribus Zorro y Shen, y de repente toda la cueva hizo lo mismo. Incluso la tribu Viento de Montaña, que antes era tranquila, se unió.
La cueva estalló en todo tipo de palabras malsonantes únicas de cada tribu. Los jefes de Taihé y Viento de Montaña fueron guiados por Zheng Luo dentro de la cueva para ver los cristales por sí mismos. Ahora que confirmaron la existencia de los cristales, los dos jefes estaban menos preocupados. Los tres jefes personalmente comenzaron a extraer cristales ellos mismos. Todos estaban molestos, pero no podían iniciar una guerra. Todo lo que podían hacer era desahogar su ira extrayendo cristales. Más cristales significarían una recuperación más rápida para su gente también. Fuera de la cueva, la capa de nieve ahora tenía 6 metros de profundidad, en comparación con los 5 de esta mañana. Seguía nevando, y no parecía que fuera a parar pronto.